El 4 de febrero de 2026, las fuerzas de seguridad de Chiapas lograron uno de los golpes más significativos contra la estructura del crimen organizado en el sur de México. En un operativo coordinado que abarcó 3 municipios, las autoridades estatales y federales capturaron a Hugo, alias El Espíritu, identificado como el segundo al mando del cártel de Chiapas y Guatemala y brazo operativo directo de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como el Señor de los Caballos. La detención no fue casualidad, fue la culminación de semanas de inteligencia desatada por un mensaje brutal que el narcotráfico dejó abandonado en un parque recreativo de Tuxtla Gutiérrez apenas 6 días antes. Una cabeza humana dentro de una hielera, un joven decapitado. Una disputa por el control del narcomenudeo que ahora amenaza con convertir la capital chiapaneca en un campo de batalla entre 2 de los cárteles más violentos de México, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Esta es la historia del hombre que las autoridades identificaron como objetivo prioritario a nivel nacional. Un operador criminal responsable de coordinar la distribución de drogas en 5 municipios estratégicos. Un sicario vinculado a extorsiones, secuestros y homicidios que mantuvo en jaque a las fuerzas de seguridad durante meses. Esta es la historia de El Espíritu. El área fue acordonada mientras equipos especializados desplegaban un operativo de búsqueda por todo el parque. Buscaban el resto del cuerpo. No lo encontraron. Solo esa cabeza, ese mensaje escalofriante dejado en un lugar donde niños jugaban y familias pasaban sus tardes. El fiscal general del estado, Jorge Luis Javen Abarca, confirmó 24 horas después que la víctima era Iser Jerónimo Gómez Gómez, un joven que esa misma mañana había aparecido en un video circulando en redes sociales rodeado de hombres armados, confesando bajo tortura que pertenecía a un grupo del crimen organizado. El fiscal fue claro en su conferencia de prensa. Este no era un crimen aislado. Era el resultado de una disputa territorial entre 2 grupos generadores de violencia dedicados al narcomenudeo en Tuxtla Gutiérrez. Las cámaras de videovigilancia revelaron detalles perturbadores. 2 jóvenes, un hombre y una mujer, descendieron de un taxi del servicio público. El hombre cargaba en los hombros una bolsa negra que ocultaba la hielera. Ingresaron al parque con naturalidad, como si llevaran comida o bebidas. Dejaron la hielera junto a la cancha y se retiraron en el mismo taxi. Música. Todo ocurrió a plena luz del día en uno de los parques más vigilados de la capital. La población de Tuxtla Gutiérrez entró en shock. Nunca antes se había registrado un acto de violencia de esta magnitud en ese espacio público. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ordenó de inmediato el reforzamiento de retenes y filtros de seguridad en toda la ciudad. La presión sobre las fuerzas del orden era enorme. No podían permitir que el mensaje de terror quedara sin respuesta. Los grupos criminales estaban probando los límites de las autoridades, desafiándolas en el corazón mismo de la capital del estado. Pero este hallazgo era solo el principio. El lunes, 2 de febrero, 4 días después del hallazgo en Caña, una nueva bolsa con restos humanos apareció sobre el Libramiento Sur Dr. Manuel Velasco Suárez, a la altura del ejido Francisco Villa. Los restos correspondían a un hombre de entre 30 y 35 años con signos evidentes de violencia. Al día siguiente, martes, 3 de febrero, otra movilización policial sacudió la ciudad cuando se reportó el hallazgo de más restos humanos en la cajuela de un vehículo estacionado en un hotel del Libramiento Norte-Oriente. Tuxtla Gutiérrez estaba bajo asedio y las autoridades sabían exactamente quién estaba detrás. El Espíritu era identificado por la inteligencia militar y policial como el principal operador y sicario de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el Señor de los Caballos, el líder del cártel de Chiapas y Guatemala y presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado. Las investigaciones preliminares lo vinculaban directamente con delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidios calificados y narcotráfico. Tenía mandamientos judiciales vigentes relacionados con hechos violentos ocurridos en 2024 y 2025. Era, sin lugar a dudas, un objetivo prioritario a nivel nacional. Los hallazgos de finales de enero no fueron coincidencia, fueron el detonante que las autoridades esperaban para lanzar un operativo de alto impacto. El secretario de Seguridad del Pueblo, Noróscar Alberto Aparicio Avendaño, coordinó personalmente el despliegue. Más de 500 efectivos participaron en la operación. Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL,
La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República era un operativo robusto diseñado para capturar a uno de los criminales más buscados del sur de México. El miércoles, 4 de febrero, el operativo entró en fase activa. Los equipos de inteligencia habían rastreado los movimientos del espíritu y su célula durante semanas. Sabían que operaba principalmente en Ocosocuautla, pero que se movía constantemente entre los municipios bajo su control. Las órdenes eran claras de tenerlo vivo con apego a la ley y los protocolos de actuación. No podía haber bajas civiles, no podía haber errores. Según informes oficiales, el espíritu y 3 de sus operadores intentaron privar de la libertad a una persona en las inmediaciones de Ocosocuautla. Viajaban en un vehículo con reporte de robo armados con 4 armas largas. Fue ese intento de secuestro lo que activó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. Los equipos desplegados en la zona convergieron sobre el objetivo. El despliegue se extendió simultáneamente a Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas, municipios donde el espíritu mantenía células operativas. La operación fue rápida y precisa. Los 4 hombres fueron detenidos sin que se registrara ningún deceso. Junto a el espíritu cayeron Juan, Rubén y Samuel, alias La Flaca. Cientos de vehículos particulares y de carga que transitaban hacia el sureste y centro del país quedaron varados. Era un recordatorio de la capacidad de respuesta del crimen organizado que en el pasado había desatado narcobloqueos masivos y quema de vehículos cada vez que las autoridades intentaban capturar a líderes de alto nivel. Pero esta vez fue diferente. El espíritu estaba detenido. El segundo al mando del cártel de Chiapas y Guatemala había caído y las autoridades no iban a dejar pasar la oportunidad de desmantelar la red que operaba la captura del espíritu. Es necesario comprender la estructura del cártel de Chiapas y Guatemala y su relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización criminal surgió de una ruptura violenta dentro del cártel de Sinaloa en 2021, cuando Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el señor de los caballos, decidió cambiar de bando tras sentirse traicionado por la cúpula Sinalo. Valdovinos era un operador leal de Ismael El Mayo Zambada en Jiquipilas y parte de la costa chiapaneca. Cuando Ramón Gilberto Rivera Estrada, el Junior, hijo del principal operador del cártel de Sinaloa en Chiapas, fue asesinado en una emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de julio de 2021, Valdovinos esperaba ser ascendido a jefe regional. Pero El Mayo envió desde Sinaloa a Jesús Esteban Machado Mesa, el Gerero Pulseras, para asumir el control. Valdovinos se sintió humillado y tomó una decisión que cambiaría para siempre el panorama criminal en Chiapas. Se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la familia Calderón de Guatemala, conocidos como los Istos. De esa alianza nació el cártel de Chiapas y Guatemala, una organización híbrida que combinaba el músculo operativo del CJNG con las redes de tráfico transfronterizo controladas por los Calderón. Valdemar Calderón Carrillo, tío Valde, se convirtió en el fundador y primer líder del cártel hasta que fue abatido por la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal en un enfrentamiento en la zona fronteriza de Las Champas, municipio de frontera Comalapa. El 8 de junio de 2025, su muerte dejó a Valdovinos como el líder indiscutible del grupo. El espíritu era la mano derecha de Valdovinos. Coordinaba las operaciones en los municipios más estratégicos de la Ruta del Golfo, el corredor que conecta la frontera con Guatemala con la costa del Pacífico y los estados del centro de México. Su función era clara: asegurar que la cocaína proveniente de Colombia y Venezuela que ingresaba por Guatemala fluyera sin interrupciones hacia los mercados del norte. También coordinaba la distribución de narcóticos a nivel local, controlando las redes de narcomenudeo en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Y cuando era necesario, actuaba como sicario, ejecutando a rivales y traidores para mantener el control territorial. Las investigaciones revelaron que el espíritu había participado directamente en los hechos violentos que sacudieron Chiapas en 2024 y 2025. También se le vinculaba con los narcobloqueos y ataques armados que paralizaron Chiapas en octubre de 2025, cuando fuerzas federales intentaron capturar a Juan Manuel Valdovinos. Sicarios del cártel incendiaron vehículos y arrojaron ponchallantas para impedir el paso de convoys militares. Pero el espíritu no solo era un operador violento, también era un estratega. Controlaba las rutas, coordinaba los envíos, negociaba con proveedores guatemaltecos y mantenía la disciplina dentro de las células criminales bajo su mando. Su captura representaba un golpe directo a la capacidad operativa del cártel de Chiapas y Guatemala,
debilitando su estructura logística en uno de los corredores más importantes del sureste mexicano. El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, compareció ante los medios horas después de la detención del espíritu. Su mensaje fue contundente. Este era un objetivo prioritario no solo para Chiapas, sino para toda la República Mexicana. Fue un operativo robusto y en tierra se logró la detención. Es un objetivo a nivel nacional que también está en la mesa de seguridad de Chiapas y lo teníamos identificado porque estaba provocando la violencia, declaró Aparicio Avendaño. El funcionario dejó claro que el operativo continuaría. La captura de El Espíritu era solo el principio de un esfuerzo más amplio para desmantelar la red criminal en Chiapas. Sigue el operativo, por lo que estoy seguro de que habrá más detenciones, afirmó. Las autoridades tenían identificados a otros operadores del cártel de Chiapas y Guatemala y la inteligencia generada durante la captura del segundo al mando abriría nuevas líneas de investigación. Aparicio Avendaño también respondió a rumores, diversiones no oficiales que circulaban en redes sociales. Algunas publicaciones afirmaban que había habido enfrentamientos con víctimas fatales. El secretario fue categórico. No se registró ningún deceso. Las acciones se llevaron a cabo con apego a la ley y a los protocolos de actuación. Cualquier versión que indique lo contrario es falsa. Era importante para las autoridades demostrar que podían ejecutar operativos de alto impacto sin recurrir a la violencia excesiva, respetando los derechos humanos y las garantías constitucionales. La estrategia de seguridad en Chiapas había entrado en una nueva fase desde inicios de 2025. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar había invertido más de $20 millones en tecnología militar de punta, helicópteros Black Hawk, drones artillados, perros, robot y sistemas de vigilancia avanzados. La Fuerza de Reacción Inmediata PACAL se había convertido en una unidad élite capaz de responder rápidamente a amenazas de alto nivel y los resultados empezaban a verse. En septiembre de 2025, las autoridades habían capturado a Roger y Javier Roblero López, alias El Peque, otro líder del CJNG y del cártel de Chiapas y Guatemala. El Peque operaba en la región de la Sierra y había sido un generador de violencia durante años. Tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado desde enero de 2021. Su captura en la línea fronteriza con Guatemala, resultado de trabajos de inteligencia conjunta entre los ejércitos de México y Guatemala, había debilitado significativamente las operaciones del cártel en la zona serrana. En ese mismo mes de septiembre, un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República había logrado la detención de 26 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa que operaban en la costa y frontera de Chiapas. Entre los detenidos estaba Jaime, un jefe de plaza de 56 años, originario de Durango, que lideraba las operaciones criminales desde Tapachula hasta los límites con Oaxaca. La célula se dedicaba al tráfico de drogas y migrantes y se le relacionaba con enfrentamientos y desapariciones de personas en municipios como Mapastepec, Tonalá, Pijiapan, Arriaga, Tapachula y Huixla. La captura de El Espíritu se sumaba a estos golpes contra el crimen organizado, pero las autoridades sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el señor de los caballos, seguía prófugo y mientras él permaneciera libre, el cártel de Chiapas y Guatemala seguiría siendo una amenaza para la seguridad. Ocurrió en un momento crítico para Chiapas. El Estado, que desde hace más de 6 años enfrenta una crisis de narcoviolencia, se había convertido en uno de los territorios más disputados por los cárteles que buscan controlar las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes hacia Centroamérica. La guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con el cártel de Chiapas y Guatemala, y el cártel de Sinaloa, había dejado cientos de muertos, miles de desplazados y comunidades enteras bajo el control del crimen organizado. La disputa se centraba en el corredor fronterizo que conecta Chiapas con Guatemala. Hasta 2021, esta ruta estaba firmemente controlada por el cártel de Sinaloa bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada. Pero el asesinato de El Junior y la traición de Valdovinos cambiaron el equilibrio de poder. El CJNG, con su músculo operativo y su capacidad para reclutar sicarios guatemaltecos, incluidos escabiles, había desplazado de manera violenta al cártel de Sinaloa de varios municipios clave. Los narcocorridos que surgieron desde 2022 se convirtieron en crónicas musicales de esta guerra. Más de 20 corridos dedicados al cártel de Chiapas y Guatemala circulaban en YouTube exhibiendo nombres,
jerarquías internas y la alianza con el CJNG. Canciones como El Teniente Junior mostraban la ostentación del cártel, autos blindados, armas de alto calibre y la mención a los operadores más importantes. Los corridos mencionaban poblados bajo su control, rutas de tráfico y desplazamientos forzados producto de la disputa con organizaciones rivales. La violencia había generado una crisis humanitaria. En julio de 2024, unas 600 personas de frontera Comalapa, Maapa, Motocintla y Amatenango de la frontera huyeron hacia aldeas de Cuilco y Chiantla, Guatemala, por temor tanto al cártel de Chiapas y Guatemala como a las fuerzas mexicanas que combatían contra ellos. Guatemala desplegó 100 soldados, incluidos caiviles, para contener el conflicto. México creó la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL con 500 elementos y, música, vehículos blindados. El 8 de junio de 2025, la Fuerza PACAL ingresó a territorio guatemalteco y abatió a Tío Balde, fundador del cártel de Chiapas y Guatemala, en un enfrentamiento en la zona comercial fronteriza de Las Champas, municipio de frontera Comalapa. 4 delincuentes fueron neutralizados en la operación. El hecho desató un choque diplomático sin precedentes entre México y Guatemala, pero demostró la determinación del gobierno chiapaneco de no permitir que los cárteles operaran impunemente, incluso si eso significaba cruzar la frontera. La captura de El Espíritu enviaba un mensaje claro a Juan Manuel Valdovinos y a su organización. Las autoridades no iban a ceder, no iban a permitir que el terror se apoderara de las calles de Tuxtla Gutiérrez. No iban a tolerar que cabezas humanas aparecieran en parques recreativos, donde niños jugaban y familias pasaban sus tardes. Pero la población de Chiapas sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los hallazgos de restos humanos en enero de 2026, apenas días antes de la captura del Espíritu, eran un recordatorio brutal de que el narcotráfico seguía operando con impunidad en muchas áreas del estado. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar había tenido que hacer un llamado a la población para no salir de madrugada, reconociendo implícitamente que las calles no eran seguras en ciertos horarios. Los retenes se multiplicaron en Tuxtla Gutiérrez con revisiones desde el aeropuerto y patrullajes constantes en la capital. Las redes sociales se llenaron de comentarios encontrados. Algunos celebraban la captura del Espíritu como una victoria necesaria. Otros expresaban escepticismo, recordando que en el pasado la detención de jefes criminales había llevado a recrudecimientos de la violencia con células rivales peleando por ocupar el vacío de poder. Y había quienes simplemente sentían miedo, conscientes de que vivían en un estado donde el crimen organizado tenía la capacidad de responder con narcobloqueos, incendios y ataques armados. Cada vez que las autoridades lograban un golpe significativo. La historia de El Espíritu es la historia de Chiapas en 2026, un estado atrapado entre la pobreza estructural, la corrupción institucional y la guerra entre cárteles por el control de rutas estratégicas hacia Centroamérica. Un estado donde las autoridades luchan por recuperar el control territorial, mientras el crimen organizado demuestra una y otra vez su capacidad para desafiar al Estado mexicano. La captura del segundo al mando del cártel de Chiapas y Guatemala representa un avance importante. Pero mientras Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el señor de los caballos, permanezca libre, mientras las rutas de tráfico sigan siendo lucrativas, mientras la pobreza y la falta de oportunidades empujen a jóvenes a unirse a los cárteles, la violencia continuará y los parques de Tuxtla Gutiérrez seguirán siendo escenarios potenciales de terror, donde el mensaje de los narcos aparecerá en cualquier momento, recordándole a todos que la guerra no ha terminado, el espíritu está detenido, pero el fantasma del narcotráfico sigue acechando Chiapas. Y la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Cuándo podrán las familias caminar tranquilas por los parques sin temer encontrar mensajes de muerte? ¿Cuándo dejará Chiapas de ser un campo de batalla entre cárteles? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero lo que es claro es que las autoridades están decididas a seguir combatiendo. El operativo continúa. Habrá más detenciones y la guerra contra el crimen organizado en Chiapas está lejos. Muy lejos de terminar.